Para hoy día, nuestro docente es el ingeniero Ronald Torres Callanaupa, magíster en Ingeniería Civil con más de 10 años de experiencia liderando proyectos de alto impacto en el sector público y privado, especialista en gerencia, supervisión y ejecución de obras públicas, residente, con una destacada trayectoria en planificación estratégica, inversión pública y gestión administrativa y financiera. Su sólida formación académica incluye 2 maestrías y una amplia gama de diplomados y cursos especializados en construcción y gestión. Líder visionario, comprometido con la excelencia técnica, la responsabilidad social y la innovación para garantizar resultados excepcionales en cada proyecto. Adelante, magíster. Ingeniero Ronald, Y le damos el pase. muchas gracias. Muy buenas noches a todos los participantes de este curso. Antes que nada, agradecer al Centro de Investigación e Innovación Profesional, a través del ingeniero Lenin Marcelo Valencia, director académico, que me permite llegar a todos ustedes para poder participar y realizar este curso, que como ya lo han indicado, tiene la finalidad de mejorar los alcances, conocimientos que se tienen sobre un tema tan importante que es la gestión de costos, como lo vamos a ver a lo largo del curso. No quiero dejar de mencionar también al Colegio de Economistas del Perú, que está brindando la posibilidad de poder certificarse mediante este curso. Ingeniero Lenin, ¿se puede apreciar la presentación? Sí, correcto, ingeniero Ronald. Sí se logra ver. Correcto. Comenzamos entonces. Listo. Ya. Correcto, listo. El curso Análisis y Gestión de Costos en Proyectos de Construcción. Como ya hizo la presentación, mi nombre es Ronald Torres Cañopa, ingeniero civil de profesión, magíster en Dirección en Proyectos de la Construcción. Para comenzar, nosotros tenemos que entender qué es un proyecto. Y un proyecto es una intervención temporal que tiene un inicio y un fin. Cualquier proyecto, no solamente los proyectos que nos atañen de construcción, edificaciones, carreteras, sino también proyectos que no son tangibles, proyectos sociales, proyectos económicos, siempre tienen un inicio y un fin. Y esto es fácilmente determinable mediante el cronograma, que se va a ver más adelante. Un proyecto tiene que ser algo progresivo. ¿Por qué? Porque es un conjunto de etapas, de pasos que se realizan mediante una secuencia para lograr algo. En nuestro caso, los proyectos de construcción es fácilmente identificable. Cualquier proyecto, cualquier construcción, infraestructura que nosotros realicemos, es un conjunto de elementos, es un conjunto de trabajos, de partidas, que por sí solos no brindan un servicio, pero que en conjunto, conjuncionados, sí se logra el objetivo, se logra la infraestructura. Y también tienen un orden. Uno no concibe empezar por el techo y terminar en la cimentación, o realizar primero los trabajos de pintura y posteriormente tarrajeo, ¿no? Se tiene una secuencia constructiva. Un proyecto también requiere el empleo de recursos. Como podemos apreciar, tenemos recursos como la mano de obra, los materiales, equipos, herramientas y también los recursos presupuestales, el recurso financiero, el billete. Cualquier proyecto necesita de financiamiento. Así sea la formulación de un estudio donde no vas a emplear materiales, tal vez vas a usar hasta los útiles de escritorio que se tiene de saldo,
en la oficina, pero se va a pagar al profesional que va a realizar ese estudio. Entonces, siempre hay ese movimiento financiero. Finalmente, un proyecto responde a un propósito. Un proyecto responde al cubrir una necesidad identificada. Puede ser la construcción, en nuestro caso, toda infraestructura, un colegio, un hospital, una carretera, o como vemos, ¿no? Un puente, ¿no? Los puentes que anteriormente también hacían, ¿no? En el Imperio Incaico, son proyectos. Tal vez no con todo el análisis que ahora se tiene, pero cumplían con todos estos requisitos. Tenían un inicio, un fin, era una sucesión de etapas que hasta ahora se siguen manteniendo en algunos lugares, se empleaban recursos y se lograban objetivos, ¿no? Para un poco adentrarnos al tema de la dirección de proyectos, quería mencionar lo que es la triple restricción. ¿Qué es una restricción? Una restricción, entendamos, es una limitación. Si una persona quiere desplazarse hacia un lugar, pero le amarro los pies o le pongo un grillete, lo más probable es que esta persona llegue a la meta, al objetivo que se había trazado, de manera lenta, tal vez ni llegue. Entonces, esa es una restricción, ¿no? Una limitación, algo que nos establece cómo, en qué ámbito podemos desempeñarnos, desarrollarnos. Entonces, como es una triple restricción, está representada de esta manera. Cualquier proyecto responde a estas tres restricciones. El alcance. ¿Qué entendemos por alcance? El alcance es el conjunto de características, el conjunto de la descripción de objetivos que se requiere lograr en un proyecto. ¿Dónde está establecido eso? Si hablamos de un proyecto de construcción, tenemos el expediente técnico, tenemos los planos y las especificaciones técnicas. Si nosotros queremos hacer un proyecto, una losa deportiva, que tiene una dimensión de 20 por 30, pero uno quiere tal vez incrementar las dimensiones, muchas veces no va a poder, porque el terreno contiguo ya no pertenece al proyecto, es una restricción. Entonces uno tiene que ceñirse a cumplir lo que está establecido. Luego tenemos el cronograma. Como hemos visto y se mencionó, cualquier proyecto responde en el tiempo, un inicio y un fin. Para nosotros es fácilmente identificar eso. Se hace una línea de tiempo, se determina cualquier proyecto tiene una fecha de inicio y posteriormente tiene una fecha de posible fecha de culminación, una fecha programada, ¿no? Que esté en el cronograma. En nuestro caso puede ser el cronograma de ejecución de obra, nuestro diagrama Gantt que conocemos, y también se tiene una fecha real, ¿no? Pero es algo que se puede cuantificar. Muchas veces, como no es algo tangible, tenemos la mala percepción de que el plazo no es un recurso, que es algo ilimitado. Sin embargo, según esta teoría de la triple restricción, no es así, porque nosotros tenemos que cuidar primero el alcance, el cronograma, porque no es lo mismo terminar un proyecto en un año que terminarlo en 2 o en 3. Y finalmente, tenemos lo que nos ha convocado al presente curso, el costo. El costo también representa una restricción para un proyecto. Y esto es más fácil de entenderlo, porque entre todos estos tres elementos que vemos, quizás el costo, el presupuesto, los recursos financieros, es lo más escaso que se tiene. En cualquier proyecto, cualquier entidad, cualquier contratista, inversionista, va a dar el recurso financiero sin lograr objetivos, ¿no? Y más aún eso se aplica a cualquier ámbito, ¿no? Inclusive si se tienen recursos
grandes cantidades de recursos financieros, ¿no? Haciendo un ejemplo paralelo, esos jeques que compran, ¿no? Clubes de fútbol, de la liga inglesa, por ejemplo, a pesar de todo el dinero que puedan tener, también miden metas, contratan jugadores para lograr objetivos, ¿no? O sea, toman acciones. Si no funciona, si no se logra el objetivo, despiden al técnico, despiden al jugador. Entonces uno se da cuenta, ¿no? Inclusive en esos escenarios donde las cantidades de dinero que se manejan son significativas, mucho más incluso que a veces los proyectos que llegamos a ejecutar, también se preocupan por cuidar el costo, el recurso financiero. Entonces, si nosotros logramos controlar estas restricciones en un proyecto de alcance, cronograma y costo, garantizamos el cumplimiento de la calidad. Entonces, muchas veces ahora la triple restricción ya no se representa solamente como un triángulo, sino ya es un tetraedro, como un prisma, ¿no? Donde la calidad es la cúspide. Entonces, si yo cumplo con el alcance, si yo acabo el proyecto en el plazo establecido y con el presupuesto otorgado, estoy garantizando que ese proyecto es de calidad y también va a brindar un servicio de calidad, ¿no? Por eso ahí en la imagen podemos ver, se califica, ¿no? Un proyecto o un local, 5 estrellas. Si nosotros vamos a un restaurante, evaluamos estas 3 restricciones, aunque no le parezca. El alcance, ¿no? Vamos y pedimos un plato y nos indican, ya no tenemos, le serviremos otro. Uno se siente es hasta decepcionado y dice, no ha cumplido con las expectativas, no me ha dado lo que yo quería, no ha cumplido con el alcance o el cronograma, el tiempo. Vas temprano, quieres almorzar y te sirven el plato, ya parece una cena, una merienda. Por más de que esté rico, delicioso, que el costo sea lo justo, pero no lo vas a calificar con 5 estrellas porque te ha demorado, ¿no? Entonces, ese concepto se tiene que trasuntar a los proyectos, ¿no? Y en el curso que estamos llevando, nos vamos a centrar en en el que está en la parte superior, que es el costo. Algunos ejemplos quería mostrarles de la importancia de manejar el tema del costo, el presupuesto, ¿no? Acá tenemos, bueno, un reporte periodístico, ¿no? De la Municipalidad de Lima, donde había dificultades con el proyecto de interconexión de las vías del circuito, ¿no? Inicialmente el proyecto costaba 52 millones y al final terminó costando 103 millones, ¿no? Eso significa un incremento del 198%, bastante, bastante. Evidentemente, ese incremento amerita un mayor análisis, ¿no? No solamente será tal vez por un mal presupuesto, por una mala elaboración del costo de obra. Puede haber otras causas que hayan originado, ¿no? Pero ya es un sobrecosto, o sea, ya no se cumplió con la restricción que se tenía. Y a veces, bueno, abajo podemos ver la fuente, ¿no? De donde se ha podido sacar esta noticia. Y a veces uno puede decir, miren, ¿saben qué? No, como creo que hay participantes de otras latitudes, además de Perú, bienvenidos. Esto solo pasa en Perú, solo pasa en mi país. Y la verdad no es así. Acá tenemos, por ejemplo, lo que sucedió con el aeropuerto en Berlín, Alemania. De igual manera, ¿no? Se tuvieron algunas causales, incumplimientos en la normativa de contraincendios, se sustituyó al jefe de proyecto, se tuvieron algunos defectos estructurales, pero al final, ¿qué fue? ¿Cuál fue la conclusión de este proyecto? Que el presupuesto inicial terminó costando 3 veces lo que originalmente estaba considerado y el plazo se prolongó más 4 años de lo que inicialmente estaba considerado. De igual manera, en la parte inferior se puede ver la fuente. Entonces, acá se puede ver que no se cumplió ni con la restricción del costo, tampoco con el cronograma, y seguramente con el alcance, porque si estamos hablando de efectos estructurales, también tuvieron esos problemas. Entonces, nosotros ahora empezamos de lleno, nos imbuimos en lo que es el tema que nos atañe, presupuesto de obra. Y debemos entender que un presupuesto de obra es el valor económico de la obra estructurado en partidas
con sus respectivos metrados, análisis de precios unitarios, gastos generales, utilidad e impuestos, ¿no? Una definición que aplica para un proyecto ejecutado tal vez por un tercero, ¿no? Por contrato. Pero si hablamos del aparato estatal, de un proyecto por administración directa, se mantiene la misma definición, salvo el tema de la utilidad, ¿no? La utilidad que en esos proyectos no se considera como más adelante lo vamos a ver. Entonces, un presupuesto lo dividimos en dos grandes grupos. Todos los costos de un presupuesto se dividen en estos dos. Costo directo, costo indirecto. ¿Qué es el costo directo? El costo directo es todo aquello que se involucra de manera directa en la ejecución del proyecto, que es indispensable y que participa en la ejecución de las partidas componentes del proyecto. Evidentemente, los materiales, el cemento, el acero, hasta el encofrado. El encofrado no se queda en la obra, pero ha sido un medio para lograr que puedas vaciar el muro, que puedas vaciar la columna, la viga, la losa, la mano de obra, indispensable. Sin mano de obra no puede haber avance. Los equipos, herramientas, implementos auxiliares, subcontratos también, ¿no? Ahora, no basta para ejecutar un proyecto tener las materiales, la mano de obra y los equipos. Muchas veces ahora nos enfrentamos a situaciones en las cuales el proyecto requiere de permisos, ¿no? Tenemos permisos de, por ejemplo, patrimonio cultural, planes de monitoreo arqueológico, tenemos permisos ante la Autoridad Nacional del Agua cuando ejecutamos proyectos, por ejemplo, puentes, canales de regadío. Yo puedo tener todos los otros materiales, insumos, la mano de obra, pero si no tengo el permiso, no puedo iniciar. Entonces es indispensable y es parte de la ejecución del proyecto. Luego, en el costo indirecto, tenemos tipos, ¿no? Tenemos los gastos generales fijos, gastos generales variables y la utilidad, ¿no? ¿Por qué se divide? ¿Qué son gastos generales fijos? ¿Qué son gastos generales variables? Bueno, los gastos generales fijos son aquellos que se van a ejecutar, que se van a realizar de una manera determinada durante la ejecución del proyecto. O sea, no dependen de la duración. Y acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Gastos de licitación y contratación. La obra estaba programada para durar un año, pero hubo ampliaciones, duró 2 años. Pero al inicio yo hice gastos para la licitación y contratación. Yo compré las bases, elaboré mi propuesta. No porque el proyecto vaya a durar más, voy a volver a hacer esos gastos. Esos gastos se hacen una sola vez. De igual manera, los gastos varios, como les comentaba, ¿no? También hay permisos que se pueden obtener en el tema de los gastos generales. Entonces, esos se consideran una sola vez. No dependen. Si yo logro una autorización, es para todo el proyecto. Ya no depende ya si la obra dura un poco más. Y por otro lado, tenemos los gastos generales variables, ¿no? Tenemos gastos de administración de obra, gastos de administración de oficina y gastos financieros relativos a la obra. Los gastos de administración de obra, qué duda cabe, son aquellos que nos ayudan a ejecutar la obra, la dirección técnica. Caso más simple, el ejemplo más simple, el residente, el asistente técnico, el maestro de obra, el almacenero, el guardián, el conductor, el administrativo. Todos ellos se encargan de usar todo lo que corresponde al costo directo para lograr el objetivo. Gastos de administración de las oficinas vinculadas al funcionamiento propio de la oficina, ¿no? Se tiene un administrador, se tiene un tesorero, un contador, un gerente, están considerados en esta parte. Gastos financieros relativos a la obra, bueno, otros gastos, ¿no? De oficina, tal vez gastos de controles de calidad, gastos de combustible, y finalmente tenemos la utilidad, ¿no? La utilidad es un concepto que aplica exclusivamente cuando un proyecto se ejecuta por contrata, ¿no? Como les había manifestado, cuando uno habla de un proyecto ejecutado por administración directa,
No hay utilidad, ¿por qué? Porque se entiende que la administración directa es la propia entidad la que ejecuta, ¿no? La obra. Entonces, como es la propia entidad, no persigue un fin monetario, más es un fin social de atender una necesidad. Luego tenemos acá un pequeño ejemplo y un presupuesto, ¿no? Un presupuesto que contiene lo que habíamos visto en la definición, partidas, ¿no? Ahí están, las partidas, los trabajos. Estas partidas tienen una unidad, deben tener una unidad de medida establecida. Tienen un metrado, una cantidad y un costo, un análisis de costo. Y con eso se obtiene una estructura, ¿no? Donde podemos darnos cuenta que el costo directo puede estar acá, por ejemplo, en este ejemplo, se tiene un costo directo de la infraestructura, un costo directo del equipamiento, puede haber también en algunos proyectos costo directo del mobiliario, cuando hablamos de instituciones educativas, instituciones, eh, digamos, establecimientos de salud, y finalmente tenemos el costo indirecto, ¿no? Este costo indirecto está vinculado exclusivamente a la obra, a la ejecución de la obra como tal. Y al final tenemos, bueno, la utilidad del IGB y el monto de la oferta, que es lo que en realidad costaría ejecutar el proyecto, tomando en consideración la postura del contratista, del ejecutor. Ahora comenzamos a ver el tema de metrados. ¿Qué es un metrado? El metrado es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar, según la unidad establecida, ¿no? Como podían ver anteriormente, tengo primero identificar las partidas. ¿Qué voy a hacer? Tengo determinada cómo se mide esa partida. Es en unidad, metro lineal, metro cuadrado. Perdón. Luego tengo la cantidad, ¿no? La cuantificación. Entonces, por eso acá la imagen, ¿no? Un planito, su calculadora. Los metrados, al ser la cuantificación, es el resultado de haber analizado necesariamente los planos, ¿no? Aunque ahora, como sabemos, con esto de la implementación del BIM, se tiene ya formas de poder obtener los metrados directamente, ¿no? Directamente del modelamiento que se haga, pero la intención es entender los fundamentos de qué es un metrado, cómo se realiza un metrado. Por ejemplo, acá les muestro algunos ejemplos de las partidas, ¿no? Tenemos columnas de concreto. Entonces, ¿cómo se miden? ¿Cuál es la unidad para estas columnas, no? Metros cúbicos. Uno podría ser un ingeniero, a mí me parece que sería más fácil por unidad, ¿no? O sea, yo tengo 10 columnas y todas son similares y se me facilitaría que sea por unidad. Sí, correcto, pero ¿qué tan, qué tan probable es que en una edificación todos los elementos sean idénticos? A estas alturas yo lo veo bastante difícil, ¿no? Siempre hay dimensiones distintas de acuerdo al diseño que se haga. Tenemos trabajos, por ejemplo, de excavación, ¿no? Excavación de zanjas con maquinaria. De igual manera, la unidad de medida se calcula, o el metrado se realiza en metros cúbicos. Encofrados, ¿no? En este caso, encofrados de vigas. El metrado se realiza en metros cuadrados. Luego tenemos en esta otra imagen lo que es la partida de tendido de tuberías, y esta se realiza en metros lineales. De igual manera, acá tenemos, por ejemplo, ¿no? Tenemos en ahí unas placas, el acero en placas, y el acero lo metramos en kilogramos.
Al costado tenemos un piso en un ambiente de porcelanato, cuyo metrado se realiza en metros cuadrados. En la parte inferior podemos ver aparatos sanitarios, ¿no? Tenemos ahí un urinario de loza, un inodoro, un lavatorio con pedestal. Esto, ¿cómo lo cuantificamos? Por juego, tal vez, lo conseguimos, no sé, estaba en oferta, fuimos a alguna tienda en ahí y nos vendieron todo en uno solo. Pero lo más recomendable es que sea por unidad, cada aparato. Y finalmente ¿no? Esta imagen donde podemos ver la salida de tomacorriente, de un tomacorriente, ¿no? Doble, por lo que podemos apreciar. ¿Y esto cómo se mide? En unidad, lo cuantifico por, no sé, por la cantidad de tomacorrientes, por equipo, como hacía tal vez en los paros sanitarios, en realidad es por punto, ¿no? El metrado considera el punto. Este es un punto. Y el tomacorriente como accesorio será por unidad. Ingeniero, pero ¿y esto dónde está establecido? ¿Dónde determina de qué manera se tienen que metrar las partidas, los trabajos? Al menos en lo que son obras de edificación, se cuenta con la norma técnica metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas, ¿no? Esta norma fue la consulta ingeniero, pero mi obra está tan alejado, o sea, en un lugar donde tengo hasta dificultades para acceder a internet, la, las consideraciones que me da, las cantidades medidas, y realmente tenemos que entender que la norma te establece que el campo de aplicación es obligatoria en la elaboración de expedientes técnicos en todo el territorio nacional. Entonces no hay forma de que uno no tenga que usar lo establecido en la norma. Y es bueno, eso nos ayuda, porque estas normas nos ayudan a estandarizar procesos, nos ayudan a que ya no haya ese trabajo de tener que en cada proyecto ingeniarse, crear cómo voy a hacer el metrado, cómo voy a realizar. Acá les pongo un ejemplo de una de las partidas, por ejemplo, esta es una partida que iba en el tema de subcontratas que les mencionaba inicialmente, elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo. Uno diría, oye, pero esto no es material, no sé por qué va el costo directo, porque es como un documento que te permite ejecutar, lo necesitas para poder ejecutar de manera adecuada los trabajos. Te pone la descripción, te indica a qué se refiere la partida y te indica la unidad. En este caso es una unidad global y posteriormente incluso te da cómo se debería medir, ¿no? Este mismo texto, ingenieros, colegas, arquitectos, posteriormente se trasunten las especificaciones técnicas. Entonces, este tema de los metrados es bastante importante y les voy a contar una anécdota que me pasó en una obra que se estaba ejecutando por contrata hace ya un tiempo, ¿no? A inicios del 2000, que tenía que construir un taller, un taller, y cuando se inició la obra, se observó que el terreno, bueno, esta es una imagen referencial, que era así, que eran más o menos 100 metros de largo por 20 de ancho, se tienen que hacer zapatas aisladas, ¿ya? Y tenía un techo metálico sobre las columnas y viga collarín. Pero se observó un detalle, que había un desnivel significativo. De la parte inferior a la parte superior había un desnivel casi de 2,5 metros a 3 metros. Era bastante. Y uno cuando revisaba el expediente técnico, cuando veía las partidas que se habían considerado en el presupuesto, solo había excavación de zanjas. Entonces,
El ejecutor, obviamente con la entidad, le dijo, ¿cómo voy a hacer este trabajo? Yo puedo hacer las zapatas en la parte inferior, ¿ya? Yo excavo la zapata, tiene una profundidad de desplante de 1,80, 2 metros, pero en acá, ya mira, el contratista, si tiene la intención, hasta tiene la intención tal vez de acabar la obra, de no generar más retraso, que no le penalicen por mora, tal vez, lo hace, las zapatas aisladas, ¿no? Lo puede hacer, ya hace la zapata, cubre el costo del entibado de toda la zanja, porque vas a entrarte 5 metros con todo lo que eso representa, pero y se va a vaciar el falso piso inclinado, la eliminación de todo ese material, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo asume? Entonces, en ese momento, evidentemente, hubo una controversia, ¿no? La entidad, claro, quería justificar de cualquier forma de que no, esto no era un adicional, no era una prestación adicional para la obra, no era una partida nueva. Pero, basándonos en el reglamento, en esta norma técnica de metrados, se establecía una diferencia. La partida considerada era, claro, excavación de zanjas, pero el trabajo que se necesitaba acá era explanaciones en ese momento, ¿no? Ahora ha cambiado, como podremos ver. Ahora la norma lo define de esta manera, ¿no? Excavaciones masivas y excavaciones simples, ¿no? Excavaciones simples con el uso de la mano de obra y excavaciones masivas con maquinaria. Evidentemente el terreno por las dimensiones y la altura de corte tenía que ser con maquinaria y eso no estaba considerado. Era una partida que se había omitido considerar en el presupuesto. ¿Cuánto representaba ese en costo? Y si ahora les digo que la obra quedaba dentro de un centro penitenciario, todavía cambia más, es más perjudicial. El costo unitario te iba a salir mayor, porque no bastaba con que tú agarres el costo unitario que generalmente usas en carreteras, porque en ahí tú tenías que considerar el tiempo de demora de cada volquete que ingrese al centro penitenciario, pase las revisiones, lo carguen, al salir nuevamente pase una revisión. Entonces, no tenías las facilidades para poder ingresar el material y sacarlo a tu libre albedrío. Entonces, en esas condiciones, evidentemente, se aprobó el adicional y le generó perjuicios, le generó seguramente muchos problemas a la entidad. Pero miren todo lo que origina no considerar una partida, no haber realizado de manera correcta tal vez un metrado. Y posteriormente, y esto como comentario para todos los colegas, compañeros que se encuentran tal vez trabajando en entidades públicas, son funcionarios públicos, el detalle acá, el problema es que cuando uno tramita una adicional, tramita una partida nueva, no solamente es un costo directo, como hemos visto anteriormente, con esa partida vienen costos indirectos, vienen utilidades. Y ahí es cuando a veces los órganos de control dicen, no, pero en acá se ha generado un perjuicio al Estado, se le está pagando de más, porque si solo fuera el costo directo, tal vez no habría tanto problema. Pero como está habiendo costos indirectos que en su momento no estaban presupuestados y como hemos visto a veces no son de participación directa en la ejecución del proyecto, nos genera problemas. Entonces, este ejemplo, este pequeño ejemplo que les he brindado, tiene la intención de justamente tomar un poco conciencia. Muchas veces se ve que se subestima el tema de los metrados, ¿no? Se subestima porque el metrado es la base. Yo el presupuesto lo empiezo a armar, el costo en base a las partidas. Si yo tengo que definir bien cuál es mi alcance, ¿no? Lo que veamos, la triple restricción. ¿Qué cosa tengo que lograr? ¿Qué trabajos tengo que realizar para lograr el objetivo que me han pedido? Y si no lo defino bien, si no sé qué trabajos voy a realizar, evidentemente, durante el expediente técnico, tal vez no se identifique, pero en la ejecución sí. Siempre en la ejecución, ese problema va a salir a la luz, porque el ejecutor no va a ser
digamos, un milagro para hacer ese trabajo a costo cero. Siempre va a significar algún costo. Y si demora, si no le quieren aprobar, incluso hasta hay paralizaciones. Sabemos, colegas, eso, con todo lo que eso conlleva. Entonces, una de las primeras medidas que tenemos que tomar para garantizar la calidad de nuestros proyectos es eso, ¿no? Identificar de manera oportuna, de manera correcta, el tema de los metrados, las partidas a ejecutar. Entonces, yo tengo un propósito en mi proyecto, ¿no? Lograr, no sé, un centro de salud. Entonces, eso que estaba en mi cabeza, que era mi visión, lo que yo quería obtener, se trasunta mediante el proyecto en planos. Planos en planta, planos en corte, planos en elevación, lo más detallado posible, ¿no? Y con esos planos, yo logro esto de acá, los metrados. Un metrado de una partida que, como ya hemos visto y reiteramos, debe tener la denominación, cómo se mide, y en la planilla de metrados, lo más descriptivo posible, ¿no? Acá podemos apreciar, se describe este encofrado, y se encofra en veredas, ¿no? Metros cuadrados, evidentemente. En acá podemos ver el número de veces, la cantidad, largo, ancho, alto, el parcial y el metrado total, y la descripción de lo que estoy metrando. ¿En dónde estoy metrando? Estoy metrando en la calle hacia el templo, en la calle 1, calle 2, esta era una plaza con la pavimentación de las calles aledañas. Entonces, mientras más descriptivo sea, es mejor, para poder identificar, darme cuenta si ha habido alguna omisión, ¿no? Para el ejecutor más que todo, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Cuando hacemos un metrado, existe una gran diferencia entre lo que es metrar las partidas convencionales y principalmente el acero. Porque las partidas convencionales responden a las tres dimensiones que todos conocemos, ¿no? Largo, ancho, altura, ¿no? Y salvo aquellas que sean de manera global, como lo. Pero el acero, no necesariamente, el acero lo medimos, según esa norma que hemos podido apreciar, en kilos. Y en acá entra a tallar el peso unitario por metro lineal de cada diámetro de varilla. Y vemos, ¿no? Acá, por ejemplo, son vías de conexión, la descripción, ¿no? De lo que estoy haciendo. El acero en vías de conexión en el eje 1 del eje B a D. Todos los planos, todos los planos, colegas, siempre tienen descrito, detallado cómo está el plano, cómo está direccionado. En estos años que trabajo en temas de construcción, proyectos, consultorías, no me he topado, felizmente, con un plano que no tenga ejes. Jamás. Puede que se le haya ido uno, pero siempre está bien direccionado, siempre está bien identificado. Entonces, al hacer el metrado me ayuda a poder direccionarlo lo más preciso posible, ¿no? Por ejemplo, en acá, ¿qué duda cabe? Pues que este elemento cuadrado que estamos apreciando es el estribo. En acá vemos la cantidad de estribos, ¿no? 55 estribos que van a entrar del eje B al eje D. Y así sucesivamente, ¿no? Seguimos. El acero en columnas. Tengo el acero principal y también los estribos, lo más descrito posible. El grado de detalle que se tiene en esta planilla de metrados. Acero en vigas. Sin haber visto, siquiera sin yo haberles mostrado los planos del proyecto, ¿quién podría dudar que en esta parte el eje B, del eje 4 al eje 5, la viga 201 es una viga inclinada? ¿Cuánto te ayuda esa información? Uno de esta planilla de metrados, yo ya me puedo dar cuenta, sin haber visto el plano, que en el eje B yo tengo dos tipos de viga, viga horizontal y viga inclinada, ¿no? Ya debe ser para el técnico, seguramente, ¿no? Y luego se hace todo el cálculo, ¿no? Que seguramente ya lo sabemos, se calcula el número de elementos, el número de piezas, la longitud de cada pieza y se determina, ¿no? Cuánto pesa cada uno de acuerdo al peso unitario. Ingeniero, disculpe, pero está bien, para la planilla de metros me sirven kilos.
Pero yo como ejecutor no uso kilos. Yo no voy a la ferretería o a la empresa en el mayorista donde me puedan vender y le digo, ¿sabes qué? Dame kilos, ¿no? 10.000 kilos. ¿Qué cosa uso para el hacer? Varillas. Sí, correcto. Hagamos un artilugio. De igual manera acá, ¿no? Esta es una pileta ornamental, se usa la misma plantilla y se determina acá, ¿no? Se calcula la longitud total que tengo de cada una, en este caso es de 3/8, y la divido entre 9, que es la longitud del acero corrugado que nosotros manejamos, y acá me sale, ¿no? Haciendo los redondeos, evidentemente, necesito 32 varillas, ¿no? O sea, mis 151,82 kilogramos de acero de 3/8 representan 32 varillas, ¿no? Pero respeto el formato. Esto les comento porque muchas veces me he encontrado con proyectos donde tal vez por facilismo o simplicidad, en el mismo, en la misma plantilla, esta que les muestro, se introducen todas las partidas, ¿no? Al barrer, acero, concreto, ¿no? Y le crean en ahí, no sé, o sea, le ponen ciertas divisiones y se hace, la verdad, poco entendible, o sea, se complica. Entonces, la recomendación sería esta, que se tenga que usar las plantillas que le corresponden. No por simplificar mucho las cosas, al final es mejor. Y en acá, otro comentario. Algunas veces me ha pasado y me han preguntado, ingeniero, voy a hacer el metrado y le voy a considerar desperdicio. Pero desperdicio en el metrado, pero si el metrado representa la cuantificación de trabajo, el desperdicio, como lo vamos a ver más adelante, debería ir en el costo unitario. Y para que no quede dudas, ¿qué dice la norma técnica de metrados? El cómputo de la armadura de acero no incluye los sobrantes de las barras, desperdicios, alambres, especiadores, accesorios, ni desperdicios, los mismos que irán como parte del análisis de precios. Lo más lógico. El metrado tiene que ser lo más preciso posible. Se entiende cuando uno elabora un proyecto, ya tiene cantidades definidas, ya tienes algo definido. Entonces, es básicamente cuantificarlo. Tal vez puede faltar cierto grado de detalle en los planos, pero si es necesario se tiene que solicitar. No se puede hacer un metrado de algo que no está definido porque te va a llevar a error. Y tampoco se debería considerar, como les comentaba algunas veces, he podido apreciar, desperdicios en los metrados. Porque como vamos a ver más adelante, tú en la partida estás pagando el trabajo ejecutado. El desperdicio solamente considera el material. Un momento, por favor. Ya, continuamos. Entonces, en acá, pero ya, para que no quede dudas, acá está claro. El metrado tiene que ser lo más exacto posible. Ingeniero, pero no siempre es así. Tienen razón. Hay proyectos en los cuales se tiene grados de duda, de incertidumbre. Generalmente aquellos que están involucrados en el movimiento de tierras, carreteras, presas, reservorios, cosecha de aguas, ¿no? En ahí siempre va a haber incertidumbre porque uno cuando hace la evaluación es a nivel de piso y uno se imagina lo que va a encontrar debajo cuando empieza a hacer la excavación. En esos casos, uno podría indicar si efectivamente, ¿no? O sea, el metrado es aproximado. ¿Puede haber variaciones? Sí puede haber variaciones. Pero en una edificación, si nosotros estamos haciendo una institución educativa, ¿no? Y tenemos que colocar el machimbrado en un aula. No cae la posibilidad de que un colega venga y me diga, ¿sabes qué? En aquel metrado es 9 metros cuadrados o 10 metros cuadrados. Y venga quizás el inspector y recién dice, no, ¿sabes qué? Aquí es 15 o 12. Es, es, es imposible, es poco, no sería aceptable. ¿Cómo puede haber tanta diferencia en algo que simplemente es medida directa? Entonces tal vez decir, no, lo estoy considerando desperdicios. No, pues, no, está mal.
esa práctica y ese concepto está errado. Entonces, para terminar, antes de poder pasar al break, este, quería mostrarles estas pequeñas recomendaciones respecto al tema de los metrados. Los metrados se deben realizar estableciendo un orden y una metodología. Como les he indicado, el metrado surge de un plan, de un diseño, de un modelo. Entonces, teniendo yo, ahora que los proyectos cada vez son más complejos y hay más especialidades, uno tiene que mantener un orden. Uno tiene que ver el plano y empezar a metrar tal vez de la esquina superior izquierda o tal vez de la esquina inferior derecha, pero mantener eso en todos, para que no se te vaya, como les mostré en el ejemplo, alguna partida que se diga, ya sabes que agarro por acá un lado, luego me voy al otro y así voy avanzando, pero lamentablemente eso te va a llevar al error y se te van a ir algunas partidas, se te van a ir algunos trabajos, se te van a ir algunos detalles. Luego nos vemos con sorpresas en la ejecución del proyecto que, ingeniero, en tal eje nos falta, o sea, en el plano está la columna, está la placa, en el presupuesto no está. ¿Cómo hacemos? Ya, pues, un mayometrado. Peor todavía si toda la partida no está considerada. Se te fue el detalle, una partida nueva. Y todo eso te incrementa en costos, ¿no? Y es lo que queremos evitar. Una de las restricciones. Se debe evitar hacer cálculos mentales para la determinación de los metrados, ¿no? Evidentemente, ¿no? Sabemos que todos los que nos dedicamos al rubro de la construcción, estamos, hemos tenido bastante manejo en el tema matemático, pero siempre a veces la memoria es frágil y podemos cometer algún error. Y ese error multiplicado por el costo unitario de esa partida puede ser muy significativo. Entonces, los metrados, hagámoslo de manera mediante plantillas. Y al final se empieza a calcular todas las cantidades, luego de haber establecido bien la partida y todos los elementos que la conforman. Luego, se debe evitar considerar partidas con unidad de medida global, cuando se pueda determinar cantidades exactas. Como hemos visto, hay partidas que de acuerdo a la norma, te permite, ¿no? Que sea de manera global, porque no es tan fácil poder cuantificarlas, ¿no? Por ejemplo, agua, los servicios, ¿no? De agua, electricidad, telecomunicaciones, internet, el tema del el plan de monitoreo, el plan de seguridad y salud en el trabajo, o sea, de manera global, pero partidas que tienen dimensiones, ¿por qué tendrías que ponerlas de manera global? No es correcto y te va a llevar al error o al que ejecuta le va a complicar la vida, no va a saber cómo hacerlo. Si hay alguna variación, ¿cómo modifico algo que está como global? O peor aún, ¿no? Que me evito hacer varias partidas y hago solo una, la pongo de manera global, como pasó una vez. En un presupuesto, una partida era mantenimiento de una infraestructura, de un bloque. En una infraestructura educativa, todo un bloque global, casi 200.000 soles. ¿Cómo controlas eso? ¿Qué rendimiento le pones a esa partida? ¿Cómo sabes si estás avanzando de acuerdo al cronograma? Pues global. Entonces, hay que tratar de evitar. Se debe evitar considerar cantidades, área o volumen extraídas directamente de software, cuando estas se pueden cuantificar de manera directa, ¿no? En longitud, ancho y altura. De igual manera, ¿no? A veces sabemos la tecnología, los programas han llegado para facilitarnos, ¿no? La vida. Nos simplifican. Somos más eficientes gracias a los avances tecnológicos. Pero creo que se tiene que lograr un equilibrio. No es bueno abusar del programa, abusar del software para que ya todo sea área global, ¿no? Como en la plantilla ya no calculo nada. El piso todo es global. Ya saco el área nomás en AutoCAD, en Revit, en el Civil y le pongo ya área. Entonces, eso hay que tratar de evitar, porque mientras más descripto es mejor, hasta uno mismo se da cuenta si lo está haciendo bien.
Y eso me lleva a la siguiente recomendación, que para mí es la más importante. Se debe efectuar el metrado teniendo en mente que otra persona debe revisar nuestro metrado y nos va a hacer el seguimiento sin ninguna dificultad. Nuestros proyectos, el proyecto, cualquier proyecto que nosotros ejecutemos, como hemos visto, necesita un propósito, necesita lograr un fin. Si no lo logramos, no es un proyecto, se queda en idea nomás. Si yo elaboro un expediente técnico y ese expediente técnico nunca se ejecuta, o sea, ¿de qué sirvió? O sea, simplemente es papel ahí amontonado en un anaquel. Pero cuando se va a ejecutar, uno tiene que entender que el que hizo el proyecto generalmente no participa en la ejecución, ¿no? Realmente el consultor no está en la etapa de ejecución física del proyecto. Entonces, uno tiene que elaborar principalmente los metrados donde hay más divergencias, tomando en cuenta esto, ¿no? O sea, tomando en cuenta, utilizando ese tema de siendo empático, de que cuando a ti te toque ser el ejecutor, te gustaría encontrarte una plantilla, como tal vez pudimos ver, bien descrita, que te permita hacer una buena gestión de ese proyecto, ¿no? Entonces, Marcelito, con esto yo creo yo pondría una pausa tal vez para hacer un break, como me habías comentado, de 10 minutos. Listo, correcto. ¿Me confirma? ¿Se puede apreciar? Sí, ¿verdad? Sí, correcto, ingeniero, sí se puede apreciar. Listo. A ver, listo. Entonces, recapitulando, el tema de metrados que habíamos visto y nos hemos extendido un poco, pero amerita eh, por lo que se puede apreciar durante la revisión, la evaluación de proyectos, se tiene que darle bastante importancia al tema de los metrados. Como han visto, es la, es la piedra angular de una buena partida. Para comenzar, ¿no? Porque si cometemos errores en una cuantificación, ¿qué podemos esperar o en un proyecto, ¿no? Identificas errores en la cuantificación de partidas, algunas son básicas, y puedes esperar de procesos posteriores como el que vamos a hacer ahora, donde sí se hace análisis, ¿no? O sea, en un metrado, salvo la forma de metrar, tal vez que en algunas partidas es un poco característica, es más mecánico, pero ¿qué hacemos cuando ya entramos a esto que vemos, el análisis de precios unitarios, ¿no? Entonces, en acá, el análisis de precios unitarios, construyendo un poco el tema del presupuesto, vemos, ¿no? Que es el costo que está asociado a la ejecución de una unidad específica de trabajo. Este trabajo, entendamos, son partidas en un determinado tiempo. Entonces, podemos apreciar acá un ejemplo, ¿no? De un costo unitario de un concreto en pavimento rígido, donde acá la clave es esto de acá, el rendimiento, ¿no? Este rendimiento, podemos ver, está determinado que son 12 metros cúbicos por día, pero ¿qué representa eso? ¿Qué repercusión tiene en el insumo de mano de obra? ¿Cómo se, cómo se calcula o claro, es correcto, cómo se calcula esa cantidad, ¿no? ¿Qué representa? Porque muy bien, no sé, sabemos, muchos, tal vez algunos colegas van a decir ingeniero, pero esto lo calcula ya el programa, el S10, el Delphi, tal vez el Presto, otros programas que te hacen también, ¿no? Costos y presupuestos. Es correcto. Como he dicho, las herramientas informáticas están para simplificarnos el trabajo, simplificarnos, hacernos más eficientes. Pero eso no quita de que tengamos que conocer el principio detrás de esas operaciones que se realizan. Porque si no lo llegamos a entender, ¿cómo lo evaluamos o cómo sabemos
si lo que nos está votando el programa es correcto o está bien o tiene un buen criterio, ¿no? Generalmente, bueno, hay una frase en inglés que dice, ¿no? Cuando hablan de programas, garbage in, garbage out, ¿no? Si ingreso basura, saco basura, o sea, crudamente, ¿no? Si no sé qué datos estoy poniendo al programa, después el producto, ¿cómo garantizo yo que es bueno, que es de calidad? Entonces, nosotros tenemos acá una partida cualquiera, en este caso es un excavación de zanjas, ¿no? Rendimiento, una partida de las más simples, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? De un análisis de costo unitario de esta partida. Podemos ver que está a cargo de un ayudante, un peón, intervienen también las herramientas manuales. El rendimiento es el más típico, pero el que conocemos desde las aulas universitarias y también en la práctica se da salvo ciertas circunstancias, ¿no? El tipo del suelo, por ejemplo, ¿no? 3 metros cúbicos por día. Entonces, ¿cómo yo interpreto ese rendimiento? ¿Cómo en base a ese rendimiento obtengo el costo del insumo para armar mi análisis de costo unitario? Yo podría pensar que si tengo 3 metros cúbicos por día, entonces lo divido, ¿no? Yo hago 3 metros cúbicos entre 8 horas, que representa el día, 8 horas es la jornada laboral, y obtengo un valor de 0.375 metros cúbicos por hora. O sea, ¿eso qué significaría? Que un trabajador en una hora me puede excavar 0.375 metros cúbicos. Es un dato, ¿no? Pero no le puedo dar mayor uso. Entonces, ¿cómo debo yo plantear el tema de rendimiento? Invertido. Mi rendimiento es, yo necesito 8 horas para poder excavar esos 3 metros cúbicos, ¿no? Entonces, hago la división y en ahí me sale que yo necesito 2.667, ¿no? horas para hacer un metro cúbico. Ingeniero, ¿por qué de esa manera? Porque yo estoy analizando, acá dice, ¿no? Un costo unitario, es un análisis de costo unitario. Entonces, ¿cuál es la unidad? El metro cúbico. En el primer caso, mi unidad sería la hora, el tiempo. Pero es un dato, ¿no? Sí, está bien, o sea, no digo que esté errado, pero para el análisis de costo unitario no me sirve. Yo necesito centrarme en esto, yo necesito encontrar el costo de una unidad. ¿Cuánto me cuesta excavar un metro cúbico? Entonces, en aquella tengo algo, ¿no? En aquella sé que yo para excavar un metro cúbico necesito por lo menos 2.67 horas. Y en acá se pone, ¿no? Se necesita 2.667 horas de peón para excavar un metro cúbico. ¿Ya? Entonces, esto ya, bueno, es un ejemplo meramente académico, ¿no? Los montos, evidentemente ahora los jornales son mayores, pero se ha puesto un monto al azar. Imaginemos que el jornal horario es 46.56 soles por día, ¿no? Es lo que yo le pago. Entonces, el día hago el artilugio, lo divido en horas, ¿no? Un día, como ya se comentó y como todos sabemos, equivale a 8 horas. Entonces, haciendo la multiplicación, me sale que yo, el jornal horario, le pago al peón 5.82 soles la hora, ¿no? Cada hora del peón, cada hora del ayudante que esté en mi obra, me cuesta eso, 5.82 soles. ¿Listo? Entonces, yo obtengo el costo unitario de mi insumo, en este caso el peón. Yo tengo inicialmente este rendimiento que necesito 2.667 horas para hacer un metro cúbico y también que yo le pago 5.82 soles cada hora. Entonces, cuando hago esta multiplicación, obtengo esto, ¿no? Que para poder excavar un metro cúbico, yo necesito gastar en el insumo peón 15.52 soles, ¿no? Y ese valor es justamente el que podemos apreciarlo en esta parte, ¿no? Entonces, este principio aplica a todo. Este principio en mano de obra es el que se usa para el tema de herramientas y materiales es más simple porque ya no hay este tema de cuadrillas, cantidades, sino es cantidad directamente, pero de ahí sale, ¿no? El costo, ese es el principio, ¿no? Entonces, con eso yo puedo sacar dos cosas. Con este análisis que hemos hecho, ¿yo qué podría hacer?
entra a jugar mi metrado. Y yo tengo que, para este proyecto en particular, tenía que excavar 215,64 metros cúbicos. Entonces, si yo sé que mi costo unitario es 15,52 soles por metro cúbico y que tengo que excavar todo eso, entonces, ¿eso qué significa? Que yo voy a poder acabar esta partida de excavación de zanjas y me va a costar esto, 3,346,77 soles de peón, ¿no? O también, este es costo, ¿no? O también esto, ¿no? Yo utilizo este dato que obtuve acá y hago la siguiente operación. Se necesita 2,6667 horas por metro cúbico y lo multiplico por el metrado. Y me sale 575,04 horas. ¿Qué es eso? Tiempo. O sea, ¿cómo interpreto? Que para acabar toda esta partida, que está en mi expediente técnico, yo voy a necesitar 575,04 horas de un peón, aplicando solo uno, ¿no? Porque en acá mi cuadrilla es uno. Entonces, acá yo tengo nuevamente, ¿no? La restricción de la cual hablábamos al inicio. Tengo costo y tengo tiempo, ¿no? Entonces, esto es el tema para ver lo de los rendimientos. Entonces, ¿hay alguna base tal vez para poder nosotros acogernos y poder hacer estos análisis de costos? ¿Algo que nos ayude? Sí, bueno, hay un manual elaborado por Capeco, ¿no? Acá lo pongo en pantalla, costos y presupuestos, que nos determina de esta manera, ¿no? Nos presenta ciertos diagramas de diversas partidas, en este caso un encofrado de vigas de cimentación, nos presenta también, digamos, la, la cantidad, el desagregado de insumos materiales que yo requiero para hacer ese trabajo de manera unitaria. Y también me facilita algunos rendimientos, ¿no? Los famosos rendimientos CAPECO, que en muchas partes, tal vez, de nuestro territorio, resultan un poco elevados, ¿no? Porque el rendimiento va vinculado al desempeño de la persona. Entonces, mientras el trabajador sea más especializado, va a rendir más. Entonces, en muchos lugares del territorio, como les comentaba, se tiene esta limitación, ¿no? Esta dificultad. A veces uno no encuentra la mano de obra calificada necesaria, ¿no? Uno no puede llevar a toda su cuadrilla a cada obra porque siempre de la zona uno tiene que usar la mano de obra por un tema de optimizar los costos. Pero ya también eso, lo que te ahorras en gastos operativos, también te cuesta porque el rendimiento a veces no se llega a lo que está estipulado en el plan técnico. Entonces, esta es una manera referencial, porque, como le decía, es análisis, ¿no? Su propio nombre lo dice, es análisis de costos unitarios. Y volviendo al ejemplo que les indicaba casi al inicio, cuando veíamos el tema de metrados, ¿no? Les decía ese tema del corte, ¿no? Que se les fue esa partida. Pues en ahí se aplica eso, ¿no? El análisis, ¿no? Yo podría agarrar una partida de un expediente anterior que haya podido hacer, de una carretera, y sacabas, es que la partida, el análisis de costo de la partida, eliminación de material excedente a una distancia, pongámosle unos 5 kilómetros, y lo copiaba, y con eso hacía mi partida, mi adicional, lo presentaba. Perdía, o sea, como ejecutor, como parte del ejecutor, yo perdía, porque no era el rendimiento, no iba a llegar jamás ese rendimiento, por todas las condiciones que les he explicado, ¿no? Que el control, que la salida, que no puedes ingresar, tampoco te van a permitir ingresar 15 volquetes de una, tampoco. O sea, para que tú puedas garantizar un flujo de trabajo continuo, tú podrías tener la suficiente, en condiciones normales, tú puedes tener la suficiente maquinaria, cosa que no hay tiempos muertos, ¿no? Viene el cargador, hace el trabajo de carguío, sale el volquete y hay uno esperando, y así, ¿no? Generas un flujo continuo. Pero con la restricción que se tenía en esa obra, era imposible. Entonces,
Conclusión, el rendimiento tenía que ser más bajo, más bajo, más bajo. Y el adicional salió significativo. Entonces, acá eh, lo que se mencionaba al inicio, ¿no? Desperdicio. ¿Dónde, Inge, dónde considero los desperdicios? O sea, eso no lo puedo perder, efectivamente. O sea, nadie dice que eso no se va a considerar o no se puede cuantificar, presupuestar. Sí, es más, se tiene que presupuestar porque es lo correcto, es lo justo. Cuando uno ejecuta obras, cuando uno elabora un presupuesto, uno debe garantizar de que se mantiene lo que llaman el equilibrio económico del proyecto, de la obra, ¿no? O sea, no se trata de que el que ejecutor, hablando de obras por contrata, pierda, ni tampoco que gane también excesivamente, o sea, tiene que haber un equilibrio. Y el desperdicio es algo real. Y en acá podemos ver, ¿no? Un ejemplo bastante común. La partida cero corrugado, ¿no? Ya sabemos que es por kilos, y en acá yo digo, ¿no? El costo unitario es 1 kilo, ¿correcto? Entonces, si es 1 kilo, el acero corrugado le estoy poniendo 1 kilo, la unidad es 1 kilo. ¿Pero por qué le estoy poniendo 1,05? Porque estoy considerando los desperdicios, la retacería, ¿no? Siempre me van a quedar pedazos de acero, pedazos de barras de construcción, más allá de que les pueda dar otro uso, ¿no? Generalmente las empresas ahora ya optan por hacer temas más modulares para reducir al mínimo los desperdicios, porque eso también es productividad, ¿no? Eso genera mayor utilidad. Pero de que va a haber desperdicios, va a haber. Entonces, esos desperdicios se consideran en ese punto, ¿no? Igual pasa en por ejemplo, las partidas, como vamos a ver acá, por ejemplo, estas partidas, ¿no? Tenemos dos partidas similares, ¿no? Este es instalación, enchapado de piso con cerámico, ¿no? Cerámico y piso. Tengo al lado izquierdo un detalle hermoso, o sea, que te impresiona que uno quisiera, realmente me gusta. Si tuviera que elegir, yo elijo el izquierdo, ¿no? De todas maneras. Y el lado derecho no significa que sea de menos calidad, pero el diseño es un poco más simple. Sin embargo, acá tengo que ver lo siguiente. En ambos trabajos yo tengo dos aspectos. Yo tengo desperdicios y tengo rendimiento. Entonces, ¿en cuál de los dos yo tendré mayor desperdicio? En el de la izquierda, evidentemente. A pesar, como les decía, de que imaginemos que estos ambientes tienen el mismo área, ¿no? El ambiente, tanto izquierda, derecha, tienen 10 metros cuadrados. Entonces, no por lo que en el de la izquierda hay mayor desperdicio, el metro va a ser mayor, el metro se mantiene. Ambos tienen 10 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El costo unitario. Cuando yo hago el costo unitario de la partida de la imagen que está en la izquierda, el rendimiento tendré que considerarlo menos, porque me va a demorar hacer todo este detalle, es hermoso, es bello, pero como dice la frase, eres celeste que te cueste, efectivamente. Acá miren, hasta en la parte de acá del borde, también ya toda la retacería que se va a generar. En cambio, en acá no, pues en acá es al barrer. Entonces, eso también va vinculado al rendimiento. Un trabajo más simple me va a permitir avanzar de mejor manera. En cambio, en acá, mi trabajador, por más diestro que sea, este detalle va a demorarle. Entonces, si yo inicio a la par ambos, evidentemente el de la derecha acaba antes y el de la izquierda mucho más tarde. Luego tenemos, por ejemplo, dos partidas, ¿no? Que son también del día a día, ¿no? Que ahora ya se ha simplificado bastante porque ya se usa completo por mezclado. Pero inicialmente, ¿cómo era, no? Acá tenemos en la izquierda el vaciado de un elemento vertical, una columna, y en la derecha el vaciado de una losa aligerada, me parece, con evidentemente las vigas, ¿no? Principales y las vigas. Entonces, ¿dónde a veces igual, ¿no? Uno dice, el rendimiento, ¿en cuál de los dos es más? Generalmente en el elemento horizontal, porque el concreto, sabemos, va a discurrir más fácil, hasta los procesos de controles de calidad, la vibración también nos facilita, y en el proceso, miren, démonos cuenta
todo el personal que se tiene, claro que se podría optimizar de todas maneras para vaciar un par de columnas, ¿no? Viene acá todo el personal, pero ¿cuánto área te cubre? ¿No? O sea, con la misma, si yo uniformizo ambas cuadrillas, definitivamente el avance de la cuadrilla que esté en el elemento horizontal va a ser mayor. Pero lamentablemente muchas veces en nuestros proyectos consideramos el mismo rendimiento, o sea, a todo le ponemos el rendimiento, se calcula un análisis de costo unitario con un rendimiento para una partida de concreto, tal vez lo primero que vaciamos, ¿no? Zapatas, ¿no? En una edificación, y el rendimiento es para todo. El rendimiento, ese mismo rendimiento se aplica a columnas, se aplica a vigas de cimentación, a sardineles, a veredas, pero no es así. Y en este tema de rendimiento, a veces también la recomendación que se puede hacer, que les puedo hacer es no subestimar, porque este rendimiento, han visto, está directamente relacionado al costo que tú tienes para mano de obra, ¿no? Acá está. Yo, para acabar la partida de excavación de zanjas, dispongo de este presupuesto. Yo contrato al peón y yo tengo 3.346 soles para pagarle. Si el rendimiento está mal, no me va a costar 3.000, me va a costar 4.000, pero yo tengo aprobado 3.000. ¿Me van a reconocer la diferencia? Poco complicado, poco complicado. Ya eso ya ameritaría que tal vez si el rendimiento está mal, la partida tú tengas que deducirle y crear otra partida con un rendimiento acorde, ¿no? Pero eso te sirve si la identificación del rendimiento es oportuna, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es esto, no? ¿Cuántas obras tanto en el sector privado y más en el sector público, se disfinancian por este detalle? Se queda, ¿no? La obra está a la mitad, al 50%, pero uno verifica y el gasto en costo directo, el gasto de mano de obra, se excedieron. Puede haber muchos factores, pero uno de ellos definitivamente es este tema, ¿no? De partidas cuyos rendimientos no están acordes o no se le hace el control adecuado y cada mes, cada valorización, te vas comiendo tu presupuesto, vas incrementando tu desfase. Entonces, justamente por eso es importante este tema del análisis de los costos unitarios. Bueno, con eso terminaríamos el curso por el día de hoy. El día de mañana continuaremos ya viendo otros temas que hemos podido apreciar,